Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, que en esta mañana tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ya que es la palabra que llena las necesidades de nuestra alma y que vale la pena que nos acerquemos al Señor y que podamos clamar y ver la misericordia del Señor a cada momento de nuestra vida. En esta mañana voy a leer un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 24 al 25. Capítulo 6, versículo 24 al 25 del segundo libro de Reyes. El tema para esta mañana es la intervención divina en circunstancias difíciles. Oiga bien, la intervención divina en circunstancias difíciles. No podemos decir, hermanos y amigos, que estamos en días buenos o de bonanza. Casi la mayor parte de personas del mundo estamos metidos en una aflicción continua. Pero recordemos que la palabra de Dios viene para animar a nuestra alma a que busque a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 24: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un estiércol de paloma por 5 piezas de plata. No había comida, y la historia que vamos a hablar en esta mañana es una de las historias más maravillosas en el ministerio del profeta. Y qué bueno que el profeta Eliseo mantuvo su integridad a Dios, porque había visto de su señor de Elías cómo Dios le había respondido. En el versículo que comenzamos dice: después de esto aconteció. En todo el capítulo 6 casi nos narra la historia de bandas que llegaban para robar. Era algo tremendo. Pero ahora es Ben-Hadad, el rey de Siria, quien dispuso sitiar a Samaria. Y tengo 3 pensamientos que vale la pena que pongamos atención a ellos. Digo esto porque la palabra de Dios fortalece nuestra alma. Y si Dios tuvo la respuesta para aquellas personas que clamaron en el Antiguo Testamento, también tiene la respuesta para nuestros días. Los resultados de aquel sitio. Puede ser que la palabra no especifica. Algunos historiadores dicen que fue año y medio, otro que 2 años. Lo importante tal vez no es el sitio, sino la misericordia de Dios. En ese sitio la comida llegó a escasearse de una manera tremenda. Y quiero decir que la carestía de los alimentos trajo a que los israelitas incluso comieran animales inmundos, cosa que Dios le había prohibido. Pero digo, en momentos de hambre, no sé qué se comería, porque en efecto, en cada época ha habido diferentes ataques a la humanidad.
cuando yo era niño hubo una escasez de maíz y la gente compraba el maíz carísimo. Les tocaba que caminar distancias grandes. No estábamos sitiados, sino que la escasez de alimento había llegado a nuestro país. Era algo terrible. Cuando yo leía esta porción, que la escasez de alimento había llegado para turbar más a las personas de Samaria, vinieron tantos recuerdos a mi vida, pero quiero decirles, los habitantes de Samaria no podían salir. Afuera estaban los enemigos y cualquier persona que salía posiblemente la mataban. Así que nos damos cuenta que una cabeza de ese animal que pesaba 300 gramos, dice la palabra de Dios, que tremendo, que valía 80 piezas de plata. Puede imaginarse. No había alimentación, no había absolutamente nada. Dice que también, de acuerdo a la palabra de Dios, la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata. Cuando hablamos de estiércol de paloma, nos ponemos a pensar cómo hacían para recoger este estiércol, pero no es así. Había un arbusto que producía esta semilla y los samaritanos le habían puesto el nombre de estiércol de paloma. Así que no es el estiércol de las palomas que nosotros conocemos, sino que era una planta, era un arbusto. Pero póngase a imaginar, no había alimento aunque hubiera plata. Y puede ser que tengamos plata o tengamos alimentos, pero que no haya plata ahora. La palabra de Dios enseña que a esta situación habían 2 mujeres vecinas que tenía cada uno su niño. Y llegaron a un acuerdo que se iban a comer a sus hijos. Primero se comerían uno y cuando se terminara ese se comían el otro. La Biblia dice que llevaron a cabo ese plan y se cocinaron a uno de los niños. Pero cuando se terminó ese niño había que comerse el otro. Y esta mamá escondió a su niño para no comérselo. La que había perdido su niño salió a gritar a las calles, más que todo al rey, de lo que había acontecido. Y quiero decirle que viviendo esta situación tan difícil, podemos llegar a criticar, pero ¿por qué lo hicieron? Nosotros no sabemos, no hemos tenido escasez de alimento. Al grado que pareciera que salía un brote de canibalismo ya. Quiero decirle que esa situación a la cual llegó Samaria fue el resultado de la idolatría. Dios nos amonesta a través de la naturaleza, porque no es la naturaleza la que nos ataca, sino que cuando nos hemos olvidado de Dios, Dios trata la manera de despertarnos, porque quiere que nos volvamos a Él. Toda Samaria estaba angustiada, no había absolutamente nada que comer. Y yo quiero decirle que este es el momento, o era el momento, de buscar a Dios. Y algunas veces en lugar de buscar a Dios, buscamos culpables, buscamos quién tiene la culpa de lo que está sucediendo. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 6, versículo 31 del segundo libro de Reyes, y el rey dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El problema era que la cólera contra el profeta era
porque rechazaba la idolatría, porque no estaba de acuerdo con las malas costumbres que habían invadido al pueblo de Samaria. Ahora bien, vale la pena que nosotros le digamos al Señor que nos ayude para creer a la palabra de Dios, porque ahora más que nunca no debemos de depender de lo que tenemos o de lo que somos, sino que debemos de confiar en el Señor Todopoderoso. La palabra de Dios encontramos ejemplos de personas que tenían plata, pero en el momento de angustia dejaron su dinero a un lado y buscaron la ayuda de Dios. Y yo creo que en estos momentos difíciles, nosotros como hijos de Dios, intercedamos por aquellos que no conocen al Señor. Clamemos a Dios, porque los que somos cristianos tenemos la seguridad y la convicción que la respuesta viene de Dios, que Dios tiene la salida para este momento difícil que está viviendo el mundo entero. Pudiéramos pensar cómo el enemigo nos ha sitiado. Dice la palabra de Dios que un muchacho que le servía de sostén al rey, cuando escuchó estas palabras, dice la palabra de Dios que este muchacho dijo: al menos que Jehová abra la ventana de los cielos, podrá ser como dice este hombre. Pues él no tenía fe. Y yo quiero decirles, hermanos amados, que en circunstancias difíciles, en circunstancias duras, siempre el enemigo ha querido levantar personas para que dudemos del poder y de la misericordia de Dios. Pero recuerde que el Señor está vivo. Recuerde que el Señor ha hecho milagros sobrenaturales en diferentes épocas y en diferentes lugares. El problema es que nosotros los humanos nos hemos hecho indiferente a la palabra de Dios. Cuando el profeta escuchó estas palabras de este muchacho, dice que el profeta le contestó. Esto será así. Tú lo vas a ver, pero no vas a participar de esa bendición. La duda o la incredulidad nos arrastra a blasfemar contra Dios. Pero en el principio de todas las cosas, Dios fue quien vino para operar milagros grandes. Nada menos la creación del mundo, la ubicación de la primera pareja en el huerto del Edén. Allí estuvo el Señor para proveerles la comida. Durante ellos estuvieron ahí. Y yo les digo en esta mañana, puede ser que haya escasez, pero hay que recordar que el Dios que aparece en la Biblia, Él no ha cambiado. Dios es el mismo. Y el motivo de estas circunstancias que estamos viviendo es porque Él quiere que nos volvamos a Él, que regresemos a Él, que reconozcamos que estando bajo el techo de su abrigo, entonces vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero para eso hay que reconocer. Y una de las cosas claras que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas capítulo 15, de aquel muchacho que se fue de su familia, de aquel muchacho que desperdició todo lo que tenía, viviendo una vida desenfrenada, cuando ya no tenía nada. Dios le dio a entender que le hacía falta todo. Entonces reconoció que había fallado y no se tardó
sino que dijo: voy a volver a mi casa y le voy a pedir perdón a mi padre. ¿Por qué no le decimos al Señor: permítenos volver a tu casa, permítenos vivir bajo tu abrigo, permítenos que tu gracia nos abrace? Porque, hermanos amados, nosotros los creyentes nos hemos olvidado de que hay un Dios poderoso. Incluso siendo cristianos, cometemos cosas que a Dios no le agradan. Hacemos cosas que a nosotros mismos nos repugnan. Y digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no nos volvemos todos? ¿Por qué no regresamos al camino del Señor? ¿Por qué no le decimos a Dios que perdone nuestra indiferencia y que nos reciba con sus brazos abiertos, como el Padre aquel recibió al Hijo pródigo, que corrió para recibirlo? Yo le digo en esta hora que si nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios y volvemos a Él, Él va a venir y nos va a abrazar de nuevo y va a quitar esta maldición de enfermedad que ha caído sobre toda la tierra, porque Él tiene un poder soberano para quitar todo mal de este mundo. Pero para ello es necesario que nos volvamos a Dios. El pecado es la enfermedad más grande y grave que está sobre la humanidad. Y eso no se nota. La gente vive en el pecado como que viviera en la misma gloria de Dios. Pero sabe que un día, cuando todo termine, si usted ha sido indiferente a Dios, si usted no ha querido nada con Dios, Dios le va a llamar en aquel día y le va a hacer conocer y saber que el tiempo de la oportunidad de conocerle mientras estaba en este mundo se fue, y ahora tiene que enfrentarse a Él para ser juzgado por sus malas obras, por sus malas decisiones que usted tomó. Y aquí no solamente entrarán inconversos, sino también habrán impíos. Recuerda la palabra impío. Son los cristianos que no caminan bien, que en un tiempo fueron santos, pero que ahora ya no son santos, y que también van a estar ahí. El apóstol San Pedro dice en la segunda carta, dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? ¿Por qué no nos volvemos de nuevo a Dios? Porque a nosotros los cristianos también le hemos fallado. Nosotros también hemos fallado a nuestro Dios. Hablamos mentira. Nos gusta meternos en cosas que no nos interesan. Hacemos cosas que no convienen como hijos de Dios y parecemos cristianos. Pero el día viene cuando todo será diferente, cuando todo lo oculto va a ser manifestado, cuando nadie va a poder esconder absolutamente nada, porque el Dios poderoso que nos salva ahora también lleva anotadas nuestras culpas, nuestras fallas. Y en aquel día no podemos negar lo que hayamos hecho, porque somos los principales autores de nuestra propia vida. Y no vamos a poner a una persona que va a ser el doble nuestro. No, amado mío, es usted y yo quien vamos a dar cuenta con Dios. Este muchacho que dijo: al menos que Dios abra las ventanas de los cielos, será así, y si no, no. Recuerdo las palabras del profeta Malaquías que dijo: si ustedes traen los diezmos al alfolí, si no falta alimento en mi casa, entonces Dios abrirá la ventana de los cielos y vendrá bendición hasta que sobreabunde. Yo le digo en esta hora, vale la pena creerle a Dios. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra que consuela. Esta es palabra que anima. No crea lo que el hombre le dice. Acepte la palabra de Dios. Montones de personas tienen conceptos errados acerca de Dios. Pero recordemos que la palabra de Dios es la palabra absoluta
que no tiene absolutamente nada de falla, porque es la palabra perfecta de Dios. Nadie puede esconderse, absolutamente nadie, de la palabra de Dios. Por eso vale la pena que nos volvamos a Él. Por favor, piense un momento en aquellos niños que estaban en el sitio de Samaria, en aquellos jóvenes que estaban en el sitio de Samaria. Nosotros no hemos visto una escasez de alimento como aquellos que se ven en el continente africano, que aquellos huesitos, tomando la última gota de sangre de las madres, no quieren reconocer que Dios es soberano. Y oiga bien, por favor, algunos de los que somos de este continente, estamos de la misma manera, estamos pegados en esa abastecimiento de pecado y no nos damos cuenta que cada día nos estamos hundiendo más. Por eso vale la pena que nos volvamos a Dios. El profeta indudablemente se fue, no quedó ahí en Samaria, sino que volvió a su casa. Y tenemos el tercer pensamiento. Dios honró las palabras de su siervo. Nosotros podemos clamar a Dios y Él tiene la respuesta para nuestra necesidad. Dios tiene la respuesta para nuestra súplica. Pudiera ser que nosotros no entendamos alguna vez lo que Dios tiene para nosotros. Y oiga bien, por favor, cuando el profeta exclamó estas palabras, dijo él: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Dios iba a mandar el alimento, pero para ello debía de creer en Dios, debía de esperar en Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá eternamente. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, algo que no habían conocido. Pero dice él: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si nosotros comemos de ese pan, estamos siendo participantes de la vida eterna. Por eso yo le digo en esta mañana: no se aflige por su estómago, aflíjase por su alma. Su alma tiene necesidad de Dios. ¿Por qué no despertar a tiempo? No se conforme con mentiras de algunos predicadores que están hablando: si usted trae $1, el Señor le va a dar 3. Esa es mentira del diablo. Dios no promete dinero. Dios le está prometiendo la salvación de su alma. Quiere prosperar, pero en el conocimiento de la palabra. Haga lo que Dios le dijo a Josué: no se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Así dice la palabra, Entonces dice la palabra: para que te vaya bien en todo lo que emprendas en la vida. Es necesario que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, esté en nuestra mente, para que en los momentos difíciles tengamos la oportunidad de clamar a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 del segundo libro de de Reyes, capítulo 7, dice que habían en la entrada de la puerta 4 leprosos. Oiga bien, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ni ellos habían comido. Algunos teólogos, algunos estudiosos de la palabra, dicen que estos 4 leprosos era Jesse y 3 de sus hijos. Jesse, aquel hombre que había servido a Eliseo y estaba afuera.
Y yo estaba pensando, ¿por qué sacan esa conclusión? Porque sigamos la historia esta, porque dice la palabra de Dios. Es tremendo cuando nosotros escuchamos la palabra, porque dice si entramos, oiga bien, si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, también moriremos. Y si entramos, ellos nos van a matar. Recuerde usted que la ley de Moisés era que los leprosos que se acercaban demasiado a la ciudad tenían que ser lapidados o apedreados. Pero luego tomaron la decisión ellos también. Dice, ya que estamos acá, ¿por qué no nos vamos al campamento de los sirios? Si ellos nos dan vida, pues viviremos, y si nos matan, pues que nos maten. En otras palabras, ellos no habían escuchado las palabras del profeta Eliseo, pero ellos dijeron, de todas maneras, nosotros estamos expuestos a la muerte. Y quiero decirle en esta mañana, cuando nosotros estamos pensando en morirnos, Dios nos da vida. Cuando nosotros pensamos que hemos llegado al límite de nuestra meta, el Señor nos dice que corramos, porque largo camino nos espera todavía. Lo que le dijo al profeta Elías cuando se escondió allá en una cueva o que estaba debajo del enebro, que llegó el ángel con aquella torta para decirle, come, porque largo camino te espera. Nosotros no sabemos, no se aflija, no piense que usted se va a morir. Obedezca la palabra, obedezca a las leyes de la nación. Y cuando usted obedezca, entonces Dios le va a bendecir, porque la palabra de Dios dice que es Dios quien quita y pone reyes. Así es que, hermano mío, no se rebele, busque a Dios, haga lo que las autoridades nos han mandado, porque la palabra de Dios dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, porque éstas han sido puestas por Dios. Lo que nos toca es orar. Dice la palabra de Dios que los 4 leprosos se encaminaron al campamento sirio. Y qué tremendo que aquello estaba callado en silencio. No se escuchaba gritos de algarabía o de gozo, porque cuando había un sitio, había música, había baile, había todo fuera, para que los que estaban en el sitio se afligieran más, que tenían vida. Pero cuando los leprosos llegaron allí, se dieron cuenta que aquel campamento estaba vacío. Los sirios habían escuchado galopes de caballo, habían escuchado que venía un ejército sobre ellos. Y dice la palabra de Dios que dejaron el campamento y trataron de escapar y lo hicieron, pero dejaron todo lo que ellos tenían. Puede imaginarse aquellas tiendas llenas de toda provisión. Había toda clase de comida, había vino, había vestido, había ropa. Y qué tremendo lo habían dejado abandonado en el camino. Cuando los leprosos llegaron allí, y dice que pasaron al campamento de los sirios, dice ellos, si ellos nos dieren vida, pues vamos a vivir. Dice que cuando los leprosos, versículo 8 del segundo libro de Reyes, capítulo 7, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron y tomaron allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda, y de ahí también tomaron, fueron y lo escondieron. Oiga bien, mi amado hermano, aquellos que no tenían esperanza, encontraron la esperanza en el campamento sirio. Nosotros que antes no teníamos esperanza de vida, en el campamento de Dios hemos hallado lo que no encontramos cuando estábamos en el mundo. Hemos visto cómo la misericordia de Dios
se ha derramado y se derrama en nuestros días con bendiciones especiales. Gente que no nos conoce viene para darnos la mano, porque Dios pone en el corazón de estas personas para que nos sirvan y que sirvan a Dios de esa manera. Yo creo que los leprosos sentían como enloquecidos, no hallaban qué tomar, estaban tan alegres. Allá había muerte donde estaban en la entrada de la ciudad, y muchas personas como que no estuvieran en la ciudad, como que estuvieran en el centro del cementerio, ya con esa rodaja de limón en la boca. Yo le digo en esta mañana, en el nombre del Señor, créale a Dios. Dios tiene la respuesta para esa aflicción. No se desespere. Ya dije eso. Dígale al Señor, ayúdame por favor. Y el Señor vendrá y le dará su mano y le sacará en victoria, porque Dios no miente. Oiga bien, por favor. Aquí es donde afirman los estudiosos del Antiguo Testamento que se trata de Jesse y sus hermanos, de sus hijos, perdón, porque dice la palabra de Dios, que ellos dijeron, luego dijeron el uno al otro, estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas, nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Si dicen que eran buenas nuevas, si usted está escuchando en esta hora el mensaje de la palabra de Dios, usted que ha perdido la brújula para llegar al cielo, estas son buenas nuevas para usted que ha dejado el camino de Dios. Dios quiere que vuelva a su camino. Dios quiere bendecirle. Usted ha enterrado su talento. Piensa que nadie lo sabe. Pero dice la palabra de Dios, como aquellos hombres que recibieron 3, 5 y 1 talento, que los tocó dar cuenta cuando llegó el que había recibido 1. Ese que había recibido 1. Yo pienso que Dios no se lo dio por incapacidad, sino porque dijo, dándole a este 1, con facilidad va a alcanzar a los que le hemos dado más. Pero aquí no digo que Dios se equivocó, sino que el tipo puede ser que se haya molestado y enterró el talento. No entierre su talento. En esta mañana vaya y desentiérralo y dígale al Señor, yo estoy haciendo mal, porque estoy dependiendo de la gracia de Dios. No estoy viviendo de las obras que dejaron los sirios. No estoy viviendo de eso. Estoy viviendo en el mero campamento de Dios, en Mahanaim, donde se goza de la presencia de Dios continuamente, porque Dios está en medio de su pueblo. Dios quiere estar con usted en esta mañana. Solo abra su corazón y dígale al Señor, acércate a mí, porque sabe una cosa, cuando Dios está en nuestro hogar, la comida que nos provee, no la comemos con gozo, estamos alegres porque nuestros hijos, porque nuestra familia agarra con ganas esa comida que usted ha provisto a través de la gracia de Dios, pero vuélvase a Dios. Cuando los leprosos llegaron y dieron las buenas nuevas de lo que había pasado, toda la gente estaba alegre, pero el rey dijo, no nos dejemos engañar. Los sirios dejaron esa comida, y como sabe que nosotros nos estamos muriendo de hambre, cuando salgamos al campamento de ellos, entonces ellos nos van a matar. Pero se le ocurrió al rey algo bueno. Mandó a unas personas como exploradores para que vieran si era cierto lo que los leprosos decían. Y fueron. Y dice que siguieron, caminaron mucho fuera de campamento y encontraban mudadas de ropa que los sirios habían dejado en el camino cuando ellos regresaron.
y dieron las buenas nuevas. Todo el pueblo se agolpó a la entrada de la ciudad. El rey salió también con el muchacho que lo guiaba. Y dice la palabra de Dios que cuando pasó la multitud, el muchacho resbaló y cayó entre la multitud y murió pisoteado por todas las personas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo el profeta Eliseo: tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Allí quedó el cadáver y Dios abrió la ventana de los cielos. Y yo le digo en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, si usted se siente como sitiado, si no le tocó ya el lugar para que salga a comprar, confíe en Dios, pídale a Dios, porque Dios tiene la salida para su necesidad. No sea como el hombre donde se apoyaba el rey, sea como los leprosos que antes daban asco, ahora sentían gratitud por ellos. Y muchos de nosotros que ahora estamos en el camino de Dios, que también estábamos con lepra, no en el cuerpo, sino que en el alma. El Señor nos recogió, quitó la lepra de nuestra alma y nos mandó a anunciar que hay una nueva vida en el Señor. Llevamos las nuevas vidas porque Dios está con nosotros. Así que en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, si ya no hay comida, si usted se siente que está en ese círculo de ese sitio, yo le invito que vuelva a Dios. Yo le invito que se acerque a Dios y que confíe en Él. Y cuando toda esta pandemia haya pasado, regrese a dar testimonio de que Dios es bueno, porque Dios no ha cambiado todavía. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué le parece si en esta mañana se acerca al Señor y clamamos juntos para que no falte la comida en este sitio en el que estamos y que reconozcamos que es Dios quien nos va a sacar en victoria? No piense en morirse como los leprosos. Piense que si va al quirófano bendito de Dios, no solo encontrará salud para su cuerpo, sino que también alcanzará salud para su alma. Alcanzará el refrigerio que su cuerpo necesita, porque Dios le enviará a usted bendiciones especiales. Pero tiene que creer a la palabra de Dios. Vea que ya no hay nada, pero está arriba el Señor en los cielos, y Él quiere abrir la ventana de allá para bendecirlo en esta hora. Así que vamos a clamar al nombre del Señor para que Dios nos ayude y nos dé la respuesta que nosotros estamos esperando. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor mío, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque a través de la Biblia tú nos hablas para que confiemos en ti, para que esperemos en ti. Tu palabra dice que los que llegaron a ti no fueron avergonzados, no regresaron con las manos vacías, sino que tú llenaste de bendición la vida de estas personas. Y yo digo en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que estamos en ese grupo de los 5,000, que ya no había comida y que había que abastecerles de alimento. Dios va a enviar ángeles. Dios va a enviar ángeles y va a haber comida en su casa por la palabra que yo he predicado en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, no espere los 4 leprosos, espere la misericordia de Dios. Dios está con nosotros y nos sacará en victoria. Que el alimento de nuestra alma no falte, que seamos receptores de la palabra de Dios,
que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de tu palabra. Dios mío precioso, donde quiera que haya un creyente, bendícelo, porque tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Allá donde hay creyente, manifiéstate llevando comida, manifiéstate, Señor, llevando salud, sana al enfermo, abre corazón del incrédulo para que dé cabida a tu palabra y que desde este momento, Señor mío, tú seas la confianza de estas personas, Dios de la gloria. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, creo en tu palabra. Creo que eres Dios y que estás vivo. Y que en esta mañana proveerás a la mesa donde hay escasez de pan. Señor, te lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a saludar a hermanos y amigos que posiblemente nos dieron, familias. Hermano Julio Alberto Pérez, hermana Yanira Portillo, hermana Elizabeth Sorto, hermana Blanqui de Vázquez, Dios le bendiga, hermana Elizabeth de Granados, Dios le bendiga, hermano José Hernández y familia, Dios le bendiga, Conchita Arevalo, Dios te bendiga, que bendiga a tus hijos y a tu padre, a Tita Arevalo, a Douglas Sandoval, a Joel Sandoval, a Donay Arevalo, que Dios les bendiga. También tenemos a Nena Romero, bendiga. A Camila Fernanda, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. A Andrea Arevalo, a Blanquita Solís, al hermano Antonio Reyes, a Claudia Alvarenga, a Damid Flores, a Cindy, a Jocelyn Granada, a Crisia Portillo, Dios te bendiga, Crisia, Dios te bendiga. Y también a Andrea Arevalo, a Natasha Arevalo, a Abigail Arevalo, a Yeca Robles, que Dios les bendiga, que la gracia de Dios esté en la vida de ustedes y no se olviden, hay que creerle a Dios, porque la respuesta nuestra descansa en la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, y si el Señor no ha venido, nos seguimos viendo en esta semana de la misma manera que hemos estado ahora. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.